¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundo Empresarial TV, un nuevo camino que comenzamos a recorrer desde Mundo Empresarial, la voz de las pymes, donde tendrán lugar todos los empresarios nacionales. En un contexto de país muy complejo, atravesando una de las crisis económicas y sociales más graves de los últimos años, de las últimas décadas en la Argentina, con una desocupación que ya alcanza los 2 dígitos, una barrera simbólica que fue pasada con más de 10 puntos, y la declaración de la emergencia alimentaria, que es el reconocimiento por parte del Estado de que hay hambre y no es un concepto en la República Argentina. También las pymes y los comercios debieron cerrar. Durante los últimos 3 años y medio, 24.000 pymes y comercios cerraron sus puertas. Estamos hablando de un verdadero industricidio. Un escenario electoral, además, una elección que para muchos está definida y que representa para muchos también la posibilidad de recuperar la senda de la producción y el empleo en la Argentina. Allí tendrán un rol fundamental las pymes y por eso queremos escuchar su voz. 7 de cada 10 empleos que hay en la Argentina los dan las pequeñas y medianas empresas. Por eso son un actor social fundamental y que tiene además la mejor imagen positiva. ¿Cómo ven los empresarios pymes este escenario electoral? ¿Cómo ven el bono que propone el gobierno? ¿Qué rol creen que tiene que cumplir el Estado para el desarrollo de la producción y del empleo? ¿Cómo volver a producir? ¿Cómo recuperar puestos de trabajo de los 150.000 industriales que se perdieron en el último tiempo? De todo eso hablaremos en este programa. Les damos la bienvenida, estamos muy contentos de comenzar este camino. Somos Mundo Empresarial TV. Nos presentamos y recibimos a nuestros invitados. De hoy, Ariel Lederkremer, empresario de servicios, perteneciente de ENAC y de la ciudad de Mar del Plata. Gracias por venir. Por favor. Estamos también con Héctor Tripiciano, también empresario del rubro servicios, secretario general de ENAC. Muchas gracias por venir. Y por este lado recibimos a Marco Meloni, empresario textil, vicepresidente de IPA, de Industriales Pyme Argentina y de la Fundación Proteger también. Gracias por venir. Marco también. Y Eduardo Working, ingeniero y doctor en ingeniería, profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UBA y empresario también. ¿De qué rubro empresario? Es un estudio de ingeniería. Ajá, al que vos te dedicas. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. También. Bueno, Ariel, comencemos hablando de la situación en Mar del Plata. Sabemos que récord, sí, Héctor, por el desempleo que se está viviendo en esa ciudad, el cierre de pymes también. Contanos cuál es la situación. Y la situación en Mar del Plata es crítica. Tenemos el triste récord de desocupación del 13,4%. Tenemos casi 50.000 marplatenses sin trabajo. Si le sumamos los subocupados que están demandando más trabajo, casi estamos en las 100.000 personas, en una población que estaría acercándose al 1.000.000 de habitantes. Es una barbaridad. Tenemos los componentes de la matriz productiva paralizados, el puerto en una plena parálisis, los textiles en una crisis casi terminal, la industria naval que debería reparar el 60% de la flota argentina no está trabajando, el comercio y el turismo, ¿sí?, afectados por una baja de consumo y por una caída de consumo abismal, y eso a una ciudad como Mar del Plata, que vive de los servicios, del turismo. Cuando al país le va mal, a Mar del Plata en general le va peor. ¿Se sabe cuántas pymes cerraron en el último tiempo? Desde el 2015 hasta ahora, alrededor de 2.700 empresas y comercios. Y la cuenta más o menos que hay que hacer es que el promedio de las pymes de Mar del Plata tienen entre 10 y 15 personas. Ahí te da la cantidad de empleados que expulsó el sistema neoliberal que estamos asumiendo en este momento al mercado. Casi unas 25.000 personas nuevos desocupados. ¿Se vive en las calles, Ariel? Se vive en las calles, hay una ciudad que haya ido en este verano. Negocios cerrados, la avenida Juan B. Justo cerrada, la avenida Independencia cerrada, el puerto paralizado, una ciudad que debería
que tiene el recuerdo de ser la ciudad feliz, es una ciudad triste, una ciudad que aparte la gestión municipal la ha abandonado, una ciudad que le falta desde los servicios más básicos en crisis, una ciudad que no tiene gas, que no puede habilitar un edificio o una empresa porque no tiene gas. Claro. O sea, no estamos, no estamos ni en las peores condiciones podríamos estar como estamos ahora. Héctor, ¿tu empresa a qué se dedica? Yo digo, justamente que estaban hablando en Mar del Plata, decía, porque yo tengo una oficina comercial también en Mar del Plata. Nosotros fundé una empresa pyme, familiar, en el año 83. Así que ya tengo varias crisis y creo que tengo cierta autoridad, entre comillas, como para poder hablar claramente de lo que estamos pasando. Nunca viví un ciclo de destrucción del aparato productivo como este. Ni siquiera la década del 90. No, porque fueron cosas distintas, porque este es un plan sistemático de destrucción del aparato industrial y comercial en general, porque hablaba Ariel de Mar del Plata, del compañero de Mar del Plata y de todo lo que están viviendo, y nosotros en la oficina vivimos directamente en Mar del Plata el embate de toda esta política que, sobre todo con el tema de importaciones en el rubro industrial que yo represento, ahora te contesto bien la pregunta, nos afecta muchísimo porque la mayoría de las empresas que trabajan con nosotros recurren a productos importados, teniendo nosotros la representación de empresas que producen esos mismos elementos acá en la Argentina. Y sin embargo, por una cuestión de arancelamiento que no tienen estos productos, el ingreso y aparte el dumping que se utiliza a nivel industrial hace que nuestros precios no sean competitivos. Nuestra oficina comercial en Mar del Plata no tiene producción, yo sí tengo en Buenos Aires acá un sistema de reparaciones, pero hablaba Ariel también del tema del puerto. Nuestros clientes están en el puerto, tengo varios, y lo que se está haciendo exclusivamente en la zona de Mar del Plata, en la parte portuaria, es reparaciones y con bastante limitación de presupuesto. Entonces no hay armado de buques nuevos, la flota pesquera está realmente muy deteriorada y nos vemos con situación muy compleja. Nosotros estamos con algunas actividades también desde nuestra asociación en Mar del Plata y queremos justamente manifestar que el problema en Mar del Plata es muy serio, sobre todo la desocupación. Ellos siempre están primero en el tema de desocupación, así que es bastante serio. Y bueno, para redondear un poquito, nuestra empresa provee insumos industriales para automatización industrial, es una cosa compleja, pero tenemos también algunos insumos que exportamos y eso nos ha permitido sostener la caída del mercado interno. Nosotros también tenemos una empresa en Olavarría y estoy muy ligado a la industria cementera y conozco perfectamente lo que está pasando ahora. Hay una gran caída de la venta de cemento, producto de la desaceleración en el tema de obra pública, que se utiliza mucho en modo leccionario. Voy a dar un ejemplo. La ruta 3 de Mar del Plata, desde Monte hasta Azul, tiene una sola mano. Hay doble mano hasta Monte, desde Cañuelas a Monte, y después es mano única. Mano simple, sí. Es una ruta muy compleja, muy peligrosa, con mucha accidentología. Y previo a las elecciones de agosto, pusieron 2 obradores a 50 kilómetros de distancia y terminaron las elecciones y echaron a los 50 empleados y pararon la obra. Habían empezado el movimiento de tierras. Eso es lo que nos explica cómo maneja esta gente las cuestiones, ¿no? Bueno, enseguida seguimos conversando. Sí. Marco, bueno, los empresarios textiles, el otro día leía un dato que aporta la CTA y es que los que más perdieron salario fueron los trabajadores textiles. ¿Cómo está tu sector y cómo están viviendo esta situación? Sí, el sector ya, el problema creo que es... todos los sectores están sufriendo, no hay duda. Lo que pasa es que nosotros tenemos la continuidad del inicio del problema. El inicio del problema es este gobierno. Inició el gobierno, a los 2 meses nosotros ya teníamos problemas por la apertura de importaciones. Claro. Primera cosa. La segunda cosa es que nosotros dependemos mucho de los insumos energéticos y no dependíamos de los subsidios porque compramos gas en pozo y subió el dólar, entonces en la misma proporción nos subió el gas y encima nos subieron el gas en dólares. Y además el achicamiento por transferencias que hubo por mala distribución del ingreso, porque la gente justamente tenía que gastar su dinero en poder pagar los aumentos de luz, los aumentos de gas,
incluso hasta mis propios operarios que tenían que usar la tarjeta de crédito decían no la uso, pago el mínimo y la parte financiera me está matando. Claro. Esa transferencia justamente se fue al sector financiero y al sector energético, proveedor energético monopolista, y con lo cual lo que generó es que esa gente que a mí me compraba una camisa no me la compró más. Entonces, Claro, porque no tuvo resto para comprarse una camisa. Además que empezaste a tener el problema de demanda interna, tuviste una apertura de importaciones total, Claro. como nunca jamás vista. Con lo cual se te achica el mercado interno por falta de demanda y te incrementan la oferta por apertura de importación. Eso generó un combo tremendo. Hoy estamos en 36.000 despidos oficiales. Vos sabés que en la cadena textil, que son 4 eslabones particulares, que es hilo, tejeduría, tintorería, terminación y confección. La confección está muy informalizada, está en un 70% de informalización. La otra cadena compensa porque tiene valores muy bajos. ¿Vos en qué parte del proceso estás? Yo estoy en la parte de tejido e hilado, en una empresa que está en Quilmes, y después tengo una tintorería de servicios y para tejido propio en Luján, en el Parque Industrial Farandia. Si estoy, se puede decir, en el medio de ambas. Tenés el tema del insumo, que muchas veces es importado, entonces lo tenés que pagar anticipado o a precio dólar, y después tenés un agregado de valor que tarda unos 60, 90 días, y un plazo de pago a 60, 90 días más si vas a una gran superficie, y con lo cual lo que tenés es un costo financiero que se adiciona a todos los problemas anteriores que te dije. Claro. Con lo cual, imagínate que cuando el presidente de la Fundación Proteger o algunos integrantes de la cadena dicen que la industria está agonizando, es que es así. Pero igual los 1.000 muertos ya los tenemos, que me refiero a las empresas que cerraron En tu textiles, ¿sí? Y no podemos contabilizar las informales, porque hay muchos talleres informales que se arman y se desarman. Claro. Y yo creo que todo esto se debe especialmente a una distribución regresiva del ingreso, que hace que aquel que tenga un ingreso o tenía un ingreso de $100.000, que eran una exageración, 1 millón de pesos, y hoy tenga $200.000, siempre se va a comprar 4 camisas, pero el otro que tiene que pagar la luz ya deja de comprar camisas. Entonces, lo que sucede es que este desbalanceo y este problema de distribución del ingreso hace que se complique mucho más el tema. Y te digo más, el tema se complica mucho más en Europa también y en el extranjero, porque la explotación textil que hacen sobre lo que nosotros llamamos la ropa manchada de sangre, porque están pagando... viene de lugares donde hay trabajo esclavo. Claro, ahora China está muy caro, está $500 por mes, $600 por mes. Se está poniendo un poco caro Camboya y Vietnam con $150. Myanmar estamos más o menos bien con $50, pero Eritrea es el nuevo boom y Etiopía con $23 por mes, 16 horas de trabajo todos los días. Y estas caronias, se puede decir, estas urracas van a buscar ese trabajo esclavo y lo que quieren es después prohibir, liberar el movimiento de la caja de zapatos, ¿no? Porque si no después viene la OMS y te dice está prohibido hacer eso, pero no te liberan el movimiento humano de esa gente que quiere ir a Europa para sentirse mejor y porque lo ve y dice, ¿cómo? Pongo el cartelito donde lo que hago yo, que yo recibo por mes, esto sale el triple de lo que sale por mes y lo hago en 5 minutos. No, desde ya. Eduardo, ¿y vos que reflexionás habitualmente sobre la relación entre la ciencia, la tecnología y la industria? ¿Cómo se sale de esta crisis que están todos describiendo? Mira, yo empezaría cómo entramos en esta crisis. Es decir, este gobierno vino a desarrollar un proyecto para el que la ciencia y la tecnología no le servían para nada. En ciencia achicó los ingresos a CONICET, disminuyó los presupuestos de los institutos científicos, y en tecnología, que es donde yo trabajo en ese borde difuso entre ciencia y tecnología. Nosotros, por ejemplo, hicimos las estructuras, los cálculos de vibraciones, de distorsiones de ARSAT-1 y ARSAT-2. ARSAT-3 se suspendió, y así como ARSAT-3 te podría decir que se anuló. Se anuló el Tronador 2, se disminuyeron otros proyectos, FADEA dejó de diseñar y construir aviones, etc. Es decir, es un proyecto en que Argentina gana el sector financiero, gana el agro,
pero todo lo que es la industria y sobre todo el diseño y demás, este gobierno lo anuló. Y entonces, como consecuencia, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, bueno, sufrieron las consecuencias. De todo esto. Sí. ¿Cómo se sale de acá? Y se sale con un gobierno que prioriza la producción. Cuando un gobierno prioriza la producción, va a traccionar de la tecnología y la tecnología va a traccionar de la ciencia, porque no hay ejemplos de países que traccionen de la producción y que tengan un fuerte sector científico, porque le hace falta, y ojo, cuando digo científico no significa solamente las que trabajo yo, las ciencias duras. Claro. Sector científico significa las ciencias sociales. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con los programas para la educación? ¿Vamos a importar enlatados, es decir, disquetes con los programas de la educación? ¿O vamos a desarrollar con nuestros pedagogos programas para enseñarle a los chicos? Es decir, esto es algo que va a poner en marcha cuando venga el nuevo gobierno, que no me cabe duda que va a ser diferente a este. Cuando venga el nuevo gobierno, traccione la producción local de conocimientos, toda esta cadena que hoy está paralizada va a entrar a moverse. ¿Les parece que, como dice Eduardo, esto es un plan, digamos, que tuvo el gobierno, o en realidad es algo que se le fue de las manos, no salió bien y el plan era otro? Sumando lo que dice Eduardo, la ciencia y la tecnología, como estaba desarrollada y en vista de cómo el gobierno anterior estaba apuntalando y financiando el desarrollo tecnológico, creo que le estorbaba esa situación para implementar las políticas que están implementando. Indudablemente, como dice Eduardo, el desarrollo va de mano de la ciencia y la tecnología. Y voy a dar ejemplos de mi empresa. En nuestra empresa nosotros desarrollamos sustitución de importaciones de unos productos que se usan en minería, que es para control de polución. La polución es mineral, en forma de polvo que se lleva al viento y bueno, tiene todas unas cuestiones que afectan lo social, que afectan a la gente que vive alrededor de las plantas mineras o en este caso las cementeras. Y este producto que fabricaban los mexicanos en un acuerdo que hicimos nosotros se desarrolló el know-how acá. Nosotros ahora que estábamos cotizando instalaciones de este tipo para las cementeras chilenas y en Bolivia y en Paraguay, nos vimos de un día para el otro, nos sorprendieron con un impuesto a la exportación industrial. Es decir, que esta gente lo que hace es grabar la exportación industrial y le pone arancel cero a la importación. Entonces, ¿yo cómo puedo competir y hacer un desarrollo? A mí me va a convenir que directamente hago la venta y que los mexicanos le vendan las instalaciones a los chilenos. Héctor, ¿y eso se difundió en su momento? Que digamos que la situación era tan injusta. Sí, hay resistencia. Nosotros desde ENAC hicimos presentaciones, documentos, lo decimos cuando vamos a los medios, lo mencionamos en las redes, vamos a la radio. Pero este gobierno tiene muy claro, un hombre como Dante Sica dentro o manejando todas estas cuestiones, ya sabemos de qué se trata. Nosotros no nos sentimos representados por las entidades gremiales grandes que forman el grupo del G6, estoy hablando de los bancos, la Sociedad Rural, CAME, la Cámara Argentina de la Construcción, la UIA. Ellos no representan los intereses nuestros. Por eso es que nosotros a partir del 2015 formamos la Asociación de Empresarios Nacional y estamos dando la lucha porque indefectiblemente tenemos que ocupar el lugar para defender la posición de los pymes. Mencionabas la UIA, hizo declaraciones su titular, esto se los quiero preguntar a los cuatro, respecto de la imposibilidad de los grandes industriales de pagar el bono de 5.000 pesos que propuso el gobierno. Yo recordaba la vez anterior en la que también el gobierno para fin de año propuso un bono. ¿Qué posición tienen y si es factible que las pymes lo encaren o no? Marco. Sí, particularmente te digo, yo diría que no se necesitan 5.000 en un solo bono, sino se necesitaría muchísimo más. Pero es la imposibilidad. La pyme está súper atorada financieramente. El bono de fin de año va a venir con las vacaciones, con el medio aguinaldo. Va a ser muy complicado, pero algo hay que hacer. Hay propuestas, por ejemplo, desde el ENAC, desde IPA, de que ese bono se descuente de los impuestos. Claro. ¿Algo de eso propuso el gobierno, digamos, la manera de compensarlo? Yo te voy a dar una idea personal y no institucional. Bien. Yo voy a dar una idea institucional, personal, no institucional. Yo digo,
hubo sectores, nosotros tenemos, y coincidimos con todas las instituciones, 20 sectores que le fue mal y a 3 que le fue bien. Entonces uno piensa, se equivocaron, hubo impericia. Lo que pasa es que a los que le fue bien, vamos a ver a quién. Energía, son ellos. Obra pública, son ellos. Banco. Financiación, son ellos. Muchachos, tienen un centro. Es raro que se equivoquen. Entonces digo yo, Claro, si hay siempre una para el mismo lado, ¿no? Claro, si hay una suprarrenta para la parte energética, donde hasta le perdonan las deudas, porque el Estado, que somos parte, nosotros también tiene que pagar ese bono descontando los impuestos. Entonces yo propongo, hagamos una cosa, diciembre, enero, febrero, todo lo que viene de gas y de luz y de electricidad, que se descuenten 5.000 pesos por mes para que esa gente tenga 5.000 pesos menos de gasto. Entonces, si le viene entre luz y gas 12.000 pesos, que pague 7.000. Bien. Y que lo pague esa empresa, que es la única, misteriosamente, que tuvo una suprarrenta tremenda en estos 4 años. Los mismos balances lo dicen. De Los las mismos energéticas. con una inversión en proporción casi igual a la que hacían antes. Claro. Y se le han perdonado todas las deudas. Sí, les han permitido Sí, en el no, último sí, tramo no no, hacer sí. algunas inversiones. Exactamente. Hay Ariel. una realidad que tiene que ver con el giro comercial de las pymes, que está afectado sobre todo en este último año en la provincia de Buenos Aires con el aumento de las alícuotas de retención bancaria e ingresos brutos, que generan saldos a favor a todas las pymes en ARBA, pero que después nos obligan a tomar tasas del 85, del 90% para poder financiarnos. Creo que lo primero que tendrían que hacer es cortar con las retenciones bancarias, permitirnos recuperar los saldos a favor, saldos por los que no nos pagan ningún interés. O sea, todos los saldos a favor se desvalorizan, nos rompen el giro comercial y nos obligan a ir al sistema financiero que gana fortunas cobrándonos tasas usurarias para que después terminar usando esa plata, ese volumen de plata, para invertir en LELIQs. O sea, la realidad es que el problema es el flujo de capital. O sea, todo el flujo de capital está enfocado en 2 o 3 sectores. Y a nosotros estamos restringidos. Primero, desde la comercialización, no tenemos venta. Segundo, desde la retención impositiva. Nos sacan de arriba, nos sacan de abajo. ¿Sí? Y después de que quienes deberían ser los movilizadores del consumo, que son los trabajadores, están restringidos también porque el flujo de capital, de hecho, se va para los mismos sectores. Sí. Entonces, lo primero es ponerle plata en el bolsillo a la gente. O sea, ¿de qué manera nos tenemos que sentar entre trabajadores, empresarios y el Estado a definir un nuevo sistema de distribución del ingreso, de la riqueza? La pregunta alguna vez va a tener que ser, no qué hacemos con la pobreza, sino qué hacemos con la riqueza en Argentina. O sea, porque riqueza hay, el problema es que no se distribuye. La distribución. Entonces, los empresarios pymes somos rehenes de la necesidad de que nuestros trabajadores tengan ingresos, ¿sí? Y de las rentas usurarias de 3 o 4 sectores que se están llevando la plata, sobre todo, y que después la terminan fugando, porque los empresarios pymes, lo dijimos en una reunión que tuvimos con Alberto Fernández de Mar del Plata, no llevamos la plata a Panamá. Cuando nos queda Por supuesto. una diferencia, la invertimos en Argentina. Lo decíamos antes, son el propias principal. empresas, ¿no? ¿Cómo, perdón, Héctor? Lo invertimos en nuestras Claro, y propias son además el empresas. principal Seguro. generador de trabajo, Eduardo. Mira, este gobierno yo creo que es un error calificarlo de inepto. Fue muy apto para hacer la política que le convenía a los que conformaban ellos. Es decir, fugaron, se lo llevaron, etc. Ya lo sabemos. Destruyeron la ciencia, la tecnología. El tema es cómo seguimos a partir de ahora. Yo creo mucho en el rol fundamental del Estado. Es decir, Yo también. ¿qué puede hacer el Estado con las pymes? ¿Qué puede hacer el Estado con la producción? Yo creo que va mucho más allá de dar créditos blandos del sistema financiero. Es decir, nadie pone una pyme para pedir un crédito al Estado. La gente pone una pyme para vender, para producir. Ahora bien, el Estado tiene una capacidad enorme, tiene varias capacidades. Una es la capacidad de compra del Estado. El Estado es el principal comprador en todo el país. Y el otro son los grandes proyectos nacionales. Vaca Muerta. Vaca Muerta sí es un proyecto solamente extractivo, en que invitamos a compañías extranjeras a sacar el petróleo. Nos va a dar unos dólares, claro, pero no es el gran negocio. El gran negocio es llevar la cadena productiva hacia atrás y que sean fábricas argentinas las que producen el equipamiento para Vaca Muerta, que no es digamos, un equipamiento que uno diga, no, Argentina no puede hacer. Sí, son
Son cosas pesadas, pero relativamente simples y muy posibles de hacer. Yo diría que el preconcepto que por ahí la población en general tiene es justamente ese que está diciendo que no es así, Eduardo, que, Mirá. bueno, que es una tecnología que en la Argentina no hay y que entonces hay que importarla. Es el famoso tema, por ahí vos no habías nacido, pero es el famoso Seguro tema... que no. Es el famoso tema de la silla de Martínez de Oz. Tal cual. En que un tipo se sienta en una silla que dice Industria Nacional, se cae, la rompe y empieza, pero ahora tengo la oportunidad de tener sillas made in, etcétera. O de los teléfonos en los 90. Digamos. Exacto, es decir, nosotros en realidad, hay gente que dice que si pudimos hacer un satélite podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que el satélite, a ver, ARSAT 1, ARSAT 2 tienen un 50, 60, 65% de partes importadas, pero éramos los dueños de la tecnología. Claro. Lo hicimos nosotros, es decir, nosotros podíamos ir a negociar con fulano de tal y decirle, no, mira, no quiero ni el precio ni la calidad de lo que me ofreces, voy a negociar con tu competencia, porque éramos los dueños de la tecnología. Yo siempre digo, el ARSAT 1 y el ARSAT 2, ¿son los mejores satélites que existen? No. Son una tecnología vieja, si querés, porque... Viste que todo el mundo lo vio, el cohete lleva el satélite, lo deja en posición y después el satélite con sus propios motorcitos se va hasta su órbita final. En ARSAT 1 y 2 el combustible que hace eso es líquido. Pesa mucho, el satélite puede llevar 3.000 y pico de kilos, si vos pones combustible no pones equipos. Entonces no es el mejor. ¿Es el más barato? No, seguro que no, no es el más barato. Si salís de shopping te compras un satélite, mejor y más barato, pero ¿cuál era el tema? La ley preveía que iban a haber 6, 7 ARSATs. Es decir, íbamos a desarrollar una industria satelital, empezando por un satélite que no es el mejor en su tipo, ni el más barato, y terminando por satélites que íbamos a poder exportar y ser una potencia satelital. Estoy hablando de los satélites geoestacionarios. Entonces, lo mismo con los equipos petroleros, lo mismo con las autopartistas, etcétera. Es decir, si el Estado toma la decisión de impulsar un sector industrial, lo puede hacer, lo va a hacer y tiene todas las herramientas a la mano. El tema es la decisión del Estado. La posición del Estado y dónde se ubique. Ariel, ¿cómo haces en Mar del Plata con la situación que vos describías a raíz de esto que dice Eduardo para salir adelante? Mar del Plata tiene un problema estructural, porque lo que está pasando en Mar del Plata nos pasa cada vez que hay una crisis económica, así que al margen de que el último gobierno colaboró y mucho para llegar a la situación actual, tenemos que cambiar nuestra matriz productiva. Y para cambiar la matriz productiva necesitas conocimiento y necesitas ciencia y tecnología. Yo los escuchaba y lo primero que me salía a decir es que nada de esto fue un error. Si uno piensa que ni bien asumió este gobierno, rompió el INTA, el INTI, el INIDEP y el CONICET, está más que claro que el objetivo... Y la CONEA era no tener desarrollo científico-tecnológico para poder sustentar un sistema de producción competitivo en el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace en Mar del Plata? Y en Mar del Plata lo que necesitamos es empezar a darle valor agregado a lo que producimos localmente. ¿Sí? ¿Qué producimos? Tenemos recurso pesquero, el recurso no se está industrializando en Mar del Plata, tenemos el segundo cordón fruto-hortícola de la provincia de Buenos Aires, no hay industrialización de esos recursos, tenemos industria textil, atacada directamente por la apertura de las importaciones. Lo que necesitamos primero es proteger nuestros productos locales y segundo, darle valor agregado. ¿Sí? ¿Qué calidad vamos a obtener? Y va a estar directamente, como decía Eduardo, directamente proporcional al tiempo de desarrollo que le demos a esa industria. Entonces, esto tiene que ser un proyecto científico, tecnológico, educativo y productivo a 20 o a 30 años, pero si cada vez que lo empezamos lo rompemos, no hay manera de cambiar esa matriz productiva. Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Gracias a los cuatro por haber venido y nos vamos con este mensaje, ¿no? De que haya una industria nacional y un proyecto de país que trabaje por el empleo y la producción en la Argentina. Pausa y enseguida estamos de vuelta acá en Mundo Empresarial. Recibimos ahora a Leo Wilansky, empresario PYME y también presidente de ENAC, Empresarios Nacionales para el Desarrollo. Leo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, escuchábamos recién el bloque anterior a todos los empresarios. ¿Cómo están evaluando ustedes la situación, el contexto de crisis y político que se vive en la Argentina de cara a las elecciones? Sí, estamos en un intermedio entre una elección que eligió un presidente en una primaria, y una elección definitiva que va a ser el 27 de octubre, que finalmente va a cerrar aparentemente un ciclo
un ciclo político en la Argentina que fue un ciclo de destrucción de 24.000 pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente sufrimos esta recesión, la inflación, esta apertura indiscriminada de las importaciones desde el día cero prácticamente del gobierno de Mauricio Macri, lo advertimos, pero no hubo interés en recalcular el rumbo y fíjate que se está yendo un presidente con daños fuertes a la economía nacional. Leo, ¿y esto fue un plan, te parece, como decían los empresarios antes, o te parece que fue un error de cálculo, o como decías recién, no hubo intención de corregir el rumbo? No, yo creo que hubo una idea de gobierno al inicio que no se concretó, producto de los intereses que confluyen en la Alianza Cambiemos, muy irradiados por las corporaciones que han puesto gerentes en los ministerios. El caso más paradigmático es el de Aranguren frente a la cartera de energía y vemos que el combustible nunca paró de subir en estos 4 años. Las empresas energéticas y de combustible han ganado muchísimo dinero mientras el resto se está fundiendo. Así que ese inicio de gobierno se abortó y después, bueno, una política de Cambiemos del PRO liderada por Mauricio Macri que no reconoce cómo funciona la economía real en la Argentina, muy respaldado en el mundo financiero, que lo sostenía a través de la deuda, como si fuera un adicto, un gobierno adicto que no encontraba el camino, pero no paraban de llegar dólares del mundo. Hasta un momento donde vieron que no había proyecto de fondo, no había proyecto político de gobierno, y los dólares empezaron a revertir el sentido. Todo lo que empezaron a entrar, luego empezaron a salir. Sí, sí. Cuando el gobierno o funcionarios vinculados al gobierno dicen ahora dependemos del fondo, si la plata del fondo no viene, esta situación económica no tiene salida. ¿Cómo lo ves? Claro, cuando los dólares empezaron a salir de manera dramática por los inversores, el gobierno rápidamente se espantó y acudió al Fondo Monetario Internacional, que ofició de segundo hospital de urgencias, digamos, inyectando 57.000 millones de dólares de una manera brutal. Nunca otro país recibió tanto dinero a un partido político y sobre todo en medio prácticamente de unas elecciones para sostener el gobierno de Mauricio Macri sin un plan económico detrás. O sea, le dieron plata para sobrevivir a un candidato. ¿Y por qué? Porque Mauricio Macri representa intereses del establishment internacional, podemos decir, de las corporaciones, representa intereses de ese famoso mundo que él ve, pero que no es el mundo que en la Argentina debería estar, y que después cuando colisiona con las fuerzas locales generan estas contradicciones. Un esquema de corporaciones que después no puede hacer funcionar el aparato PYME, que no puede sostener el salario de los trabajadores, digamos. Parece finalmente, cuando uno analiza con el diario El Lunes, parece finalmente un saqueo, pero fueron todos intentos fallidos de un proyecto político que nunca lo fue. Decías 24.000 empresas que cerraron en los últimos 3 años y medio. ¿Cómo sobrevivió todo este tiempo las pymes que pudieron hacerlo? ¿Gracias a qué? A echar trabajadores, 30% se adelgazó. Las empresas que están, es duro pero es real, es así, es adelgazar. Las empresas que hoy están en vida, al cierre, las que no pudieran hacerlo, cerraron definitivamente. Y yo recorro parques industriales e industrias del conurbano bonaerense y, por ejemplo, veo una matriz industrial que se ha transmutado en una matriz de importadores. Empresas que antes producían todo, ahora producen la mitad y la mitad importan. Entonces se ha degradado la calidad de nuestra industria nacional. Así se sostuvo estos 4 años el aparato productivo nacional. Por supuesto, las empresas que no están son eslabones de la cadena que después van a faltar cuando uno quiera reactivar el país, ¿no? Claro. Decías esto de adelgazar o, digamos, de tener que echar gente. Muchas veces escuchamos empresarios durante el último periodo diciendo, la verdad es que no cierro porque no voy a dejar en la calle a los 5, 10, 15 o 50 trabajadores que vienen acompañándome durante las últimas décadas inclusive, ¿no? De las 600... Son historias de vida, digo, es gente, sí. Estamos hablando de las familias completas. De las 600.000 empresas, 500.000 tienen hasta 15 trabajadores. Claro. Así que es un conjunto. A diferencia de una corporación que puede reducir personal de manera dramática, pasan de 1.500 a 1.200. La pyme que tiene 15
llega un momento que si se achica tiene que cerrar definitivamente sus puertas. Entonces termina financiándose de cualquier manera para lograr llegar a fin de mes, de los impuestos, de los proveedores, informalizándose. Hay una fuerte degradación de la matriz productiva en términos de que se han informalizado las empresas y que hay que volverlas a incorporar al sistema en blanco, legal, de la economía. Si no, no hay Estado que aguante, porque en definitiva cuando vos las tenés integradas al sistema formal, pagan impuestos. Cuando no están en el sistema formal, no pagan. No pagan, por supuesto. ¿Qué posición tenés respecto de lo que viene proponiendo Alberto Fernández y es renovar el contrato social entre todos los sectores productivos? Que es central, pero es central con una salvedad. Vos tenés que incorporar a todos los actores a la discusión del contrato social o del consenso social, trabajadores y empresarios, con el siguiente criterio. Las pymes primero y las grandes empresas al final. ¿Por qué? Porque si vos no reactivas por el lado de la pequeña y mediana empresa, vas a retardar, por ejemplo, la creación de empleo. Claro. Los primeros que van a tomar empleo cuando reactiven son las pymes. Si vos reactivas por el lado de las corporaciones, recién nos va a llegar a nosotros 2 años más tarde. Entonces, primero a las pymes por tamaño y después a las grandes empresas. Y por sector tenés que poner primero los que han sido perjudicados por este modelo neoliberal, por ejemplo, la industria textil, la industria del calzado, la metalúrgica, y por último, las que le ha ido bien con este modelo liberal, bancos, energéticas, agroexportadores. Si vos organizás el diálogo y la construcción del consenso social de esa manera, todo lo que viene para adelante de la Argentina es crecimiento, creación de puestos de trabajo, crecimiento económico del país y dólares para pagar la deuda externa. Si lo haces al revés, te vas a encontrar con tal vez en el mejor de los casos, con un dejar de caer. Hasta acá llegamos de caer, claro. Acá paramos, pero te amesetás. Pero la situación es muy grave, ¿no? Estamos en una emergencia alimentaria, digo, no podríamos seguir de esta manera y tener una sociedad próspera. Sí, claro, lo que pasa es que uno no se da cuenta en la situación en la que estás. Si vos dejás de caer y te sostenés en este lugar, van a pasar tiempo y te van a decir, bueno, pero antes estabas cayendo peor, claro. y estabas peor. Eso va a ser verdad, digo. Pero, claro, pero vos, los indicadores van a seguir siendo los mismos. Claro. No vas a poder crear, por ejemplo, todo el trabajo que necesita la Argentina cada año para incorporar 120.000 nuevos empleos que egresan de la universidad, egresan de la secundaria. O sea, eso no lo vas a tener. No vas a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Van a tener el mismo que estaba antes. Entonces las pymes no van a vender más. Entonces va a ser un sostenimiento de la situación en la que está. Por eso te decía, la clave de Alberto Fernández tiene que ser no convocar solo a los 2 o 3 actores de peso, sino a todos los actores. Claro. Es una tarea mucho más ardua, sí, pero mucho más eficiente en el largo plazo. ¿Cómo se hace para generar empleo o poner dinero en el bolsillo de la gente y que eso no redunde en inflación? Bueno, vos lo que tenés ahí, hay 2 cuestiones. Primero tenés que desanclar la economía real de la economía financiera. Porque muchas de estas grandes empresas que yo te decía que las tenés que poner al final del diálogo, primero tenés que pedir que trabajen en pesos, que lo que acumulen no lo fuguen y que la administración de los aumentos tiene que ser consensuada. Porque cuando vos los dejás sueltos a estos muchachos, son mecanismos muy sofisticados. Son capaces de aumentar cartelizadamente todos los precios en 24 horas de un sector. Si vos le pones plata al bolsillo de los trabajadores vía un aumento de sueldos, por ejemplo, por decreto, sí, sin estas regulaciones o estos consensos o estos acuerdos, ellos en 24 horas te aumentan todos los precios. Entonces, la riqueza vos la pones al trabajador y otro día se fuga los alimentos. Entonces, tenés que encontrar ese mecanismo, o sea, estudiar las rentabilidades de cada cadena de valor y decirles, miren, lo que viene en los próximos 2 años es garantizar una rentabilidad razonable. Basta de especulación financiera y lo que aumente lo tenés que consensuar con el Estado. Son 500 grandes empresas que tenés que administrar nada más. No es que estamos hablando de las 605.000 pymes. Después todo el escenario pyme se acomoda a esa situación. El metalúrgico no aumenta desproporcionadamente sus máquinas si el acero no le aumenta. Ok.
Claro, claro. ¿Cuál es el desafío frente a este consenso, ¿no? A esta búsqueda de consenso? ¿Incluir a estos actores que son las pymes o es otro, en realidad, que las grandes empresas entiendan esto que estás planteando? Mirá, el desafío es crear un ministerio pyme que trabaje en estas cuestiones que estamos hablando ahora. Porque vos tenés que construir el consenso inicial, pero después tenés que evaluar, dimensionar los resultados y corregir cuando no esté el proceso dando resultado o no esté siendo lo esperado. Y para eso el primer actor que tenés que incorporar, integrar y escuchar es a la pequeña y mediana empresa, porque la gran empresa no te va a decir que están aumentando desproporcionadamente los precios. Los que te lo van a decir son los proveedores. Claro. Entonces necesitas un ministerio pyme que sepa de qué se tratan las cadenas de valor, que llegue a todas las provincias, a todas las esquinas de la Argentina, cosa que hoy el Estado llega solo al 50% de las empresas, y que pueda evaluar la situación en tiempo real y también que pueda evaluar el control, que pueda hacer un control de daños de lo que pasó estos 4 años para empezar a generar políticas públicas segmentadas. O sea, saber qué le pasa a las empresas metalúrgicas de Mendoza, saber qué le pasa a las economías regionales en Río Negro. Del sur, sí. Claro. No, primero vamos con las metalúrgicas, después con las economías regionales. Hay que ir con todos a la vez. Por eso necesitas un gran agente coordinador, que es el Ministerio PYME, y aparte tiene que ver con, por primera vez, poner a la PYME, después de 40 años, que la PYME esté en el centro de la política, como estuvo cuando José Bergelgar fue ministro de Economía, y no periferia como es ahora. Ahora, claro. Entonces, Alberto Fernández tiene ese gran desafío. Lo manifestó así en las elecciones, pero queremos que se consolide en su proyecto de gobierno cuando diseñe los mejores hombres y mujeres. Leo, ¿y esto cómo lo piensan desde NAC, digamos, con una estructura que ya existe en el Estado y usarla, o crear toda una estructura a nivel nacional que dependa de este ministerio? No es la estructura lo relevante. El problema es la inteligencia y la dinámica del Estado. Vos no podés burocratizar el diálogo con las pequeñas y medianas empresas. Tenés que escucharlas, oírlas a todas en tiempo real en todo el país. Acá hay un tema que es central, que es las cámaras empresarias, que deberían tener parte de ese rol. Hemos visto, sobre todo en los últimos 4 años, que no están a la altura de las circunstancias. Entonces ahí hay que hacer un diálogo con ellos, construir una dinámica institucional novedosa, pero no es prioritario las instituciones, prioritarios son las pymes y los trabajadores. Bien, y generar empleo, que Claro. es en definitiva el objetivo final, ¿no? Sí. De que esto gire. Vos hablabas de la diferencia que hay entre lo que se escucha a las pymes y a las grandes empresas, o el desafío que tendrá un próximo gobierno frente a estos 2 actores sociales de poder diferente. Y basado en eso es que pensaste en este proyecto, en Mundo Empresarial. Sí, Mundo Empresarial nace para darle voz a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que no tienen en la agenda institucional, la agenda pública de la Argentina. Pasan muchas cosas en la economía real que nos afectan a todos, a vos, a mí, a los que nos ven en este momento, pero que a veces en los diarios no se manifiesta. Muchas veces seguimos agendas que tienen que ver con el mundo, con lo que pasa en las empresas del mundo o con lo que pasa en las grandes empresas, pero el 98,5% de las empresas en Argentina son pymes. Los argentinos trabajan en pymes. Claro. Y me parece que era central darle protagonismo, que se conozca su agenda, que tengan voz, que tengan cara, porque el empresario pequeño y mediano es un actor social relevante en los lugares donde se desarrolla, y creo que es un lugar que hay que recuperar, que se perdió producto de las oleadas neoliberales. Se valoriza hoy mucho más una marca comercial exitosa que una persona, un empresario, una empresaria que tome empleo, por ejemplo, cuando nosotros entendemos que debería ser al revés. Es una cuestión de poner en valor para nosotros el factor central de la producción, que es la articulación entre la producción, el trabajo y la sociedad, darle vida a un sector que está invisibilizado y a veces, muchas veces, estigmatizado. Creemos que... Sin embargo, es un actor social con una buena imagen positiva, ¿no? O la mejor, tal vez, las pymes. Las pymes es el actor social con mejor imagen
social, positiva, Yo digamos. creo que tiene que ver con el rol de generador de empleo. Sí, ¿no? y el rol también de que ya Mundo Empresarial Web va a cumplir 5 años y que empieza Mundo Empresarial TV a caminar, producto de esto, de que ellos pueden visibilizar su realidad y la gente siente empatía porque es la que vive también, la realidad que viven ellos mismos. Por eso creo se los ve como un actor sano de la economía y de hecho él lo es. Lo es, sin duda, claro. Leo, gracias. No, gracias a vos, Agustina. Bueno, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Semana a semana estaremos aquí dándole voz a las pymes. Somos Mundo Empresarial TV. Hasta la próxima.